Hola, mi nombre es Esteban Álvarez y soy pastor de la Iglesia Anglicana en Antofagasta, en Chile. Si hay un pasaje que me gusta en la Biblia es Lamentaciones 3 del 22 al 23 que dice: El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso he creado estos devocionales en base a un libro titulado igual que este versículo, escrito por uno de mis autores favoritos. Espero que este devocional te recuerde que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Bien, y el título del devocional de esta mañana es el siguiente: La vida que no pudimos vivir, Él la vivió por nosotros. La muerte que debimos sufrir, Él la sufrió por nosotros. La nueva vida que necesitamos, Él nos la otorga. Solamente la maravillosa gracia de Dios tiene el poder de transportarnos de la muerte a la vida. Simplemente no hay esfuerzo humano que pueda hacer esto. La salvación simplemente se escapa de nuestras manos. Una relación con Dios está fuera de nuestro alcance. La perfección moral es una montaña demasiado alta para escalar. Vivir para la gloria de Dios excede nuestra mejor motivación. La justicia y la sabiduría caen fuera de nuestra esfera de habilidades naturales. Por nosotros mismos no existe manera para que seamos lo que fuimos creados para ser. Todos nos quedamos cortos ante los estándares de Dios y todos merecemos su castigo. Si no entiendes ni aceptas la gravedad de tu condición y tu incapacidad para alterarla, la Biblia, y particularmente la obra de Cristo, no tendría ningún sentido para ti. Porque Dios fue al extremo de enviar a su Hijo a la tierra. ¿Por qué fue necesario que Jesús viviera una vida completamente perfecta por 33 años? ¿Por qué fue necesario que caminara en nuestros zapatos y experimentara las mismas tentaciones que nosotros enfrentamos? ¿Por qué fue vital que Él sufriera y muriera? ¿Por qué era absolutamente necesario que resucitara? ¿Por qué? La respuesta a estas preguntas puede encontrarse al seguir el hilo que corre a través de la Biblia. Dios fue a este radical extremo porque no había otra manera. No solamente estábamos desesperadamente atrapados por el pecado, sin esperanza y siendo trágicamente culpables ante Dios, sino que también éramos totalmente incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. Estábamos muertos en nuestros pecados, tan capaces de ayudarnos a nosotros mismos a salir de nuestra condición como un cadáver es capaz de salirse de su ataúd. Tenía que haber un Salvador porque no teníamos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Podemos huir a algunas situaciones, algunos lugares y algunas relaciones, pero no podemos huir de nosotros mismos. No podemos escapar de quienes somos, lo que hemos hecho y lo que merecemos. La única esperanza es que Dios, en amor y gloriosa gracia, se acercó a nosotros para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Así que Dios envía a su Hijo para ser el segundo Adán. Él enfrentaría la tentación que Adán enfrentó, pero no fallaría. Obedecería perfectamente como donde Adán desobedeció y tomaría voluntariamente el castigo de Adán. El segundo Adán moriría en lugar de Adán y de sus descendientes. Cumpliría los requisitos morales de Dios y aplacaría su ira. Y al hacerlo, abriría de nuevo el camino para que tuviéramos una eterna relación con Dios. Todo lo que hizo Jesús lo hizo como un sustituto. Todo lo que hizo, lo hizo por ti. Para profundizar y ser alentados, puedes leer Romanos capítulo 5 del 12 al 21. Simplemente me gustaría agregar: al ver la vida perfecta que Jesús vivió, al leer acerca de la vida perfecta que Jesús vivió y de cómo esto estaba anunciado, y al ver nuestra vida, ¿cómo no nos damos cuenta que es imposible que por nuestras propias fuerzas sigamos viviendo o intentando vivir bajo los estándares que muchas veces no son los que Dios ha puesto, sino que son los que nosotros nos hemos autoimpuesto creyendo que Dios exige eso? ¿Hasta cuándo vamos a creer que podemos vivir la vida perfecta sin Dios? ¿O que podemos vivir con Dios pero ignorando su gracia? Ya que cuando tú empiezas a hacer las cosas por tu cuenta,
cuando tú empiezas a hacerlo en tus propias fuerzas, sin considerar su voluntad, sin conocer su carácter, lo que estás haciendo es decir, la vida de Cristo fue buena, pero prefiero vivir la mía. Lo que el Señor nos llama es a reconocer que no puedo vivir esa vida perfecta, que no voy a alcanzar los estándares que Jesús alcanzó, porque solo reconociendo eso es que me doy cuenta que necesito aferrarme a aquel que vivió esa vida perfecta y única. Necesito aferrarme a Jesús. Necesito que Él pueda generar esta vida que no va a ser perfecta, pero que pueda ser saludable y plena en camino a una vida eterna que Él nos va a llevar. Cada vez que comenzamos a decir, Señor, voy a hacer esto para que tú hagas esto otro, cada vez que en nuestra mente comenzamos a autoimponernos cosas para recibir un favor o un beneficio, lo que estamos haciendo finalmente es no considerar el sacrificio perfecto de Cristo. Porque finalmente lo que estamos haciendo es hacer sacrificios propios. Estamos amando y esclavizándonos hacia otra cosa o persona que está teniendo dominio de nosotros. Y eso implica un sacrificio. Es decir, implica sacrificarme frente a algo o alguien esperando que me dé algo cambio que nunca me va a poder dar, ya que ninguna cosa ni ninguna persona en este mundo va a poder darnos lo que realmente necesitamos. Por eso, Cristo fue quien tuvo que pagar por nuestras consecuencias. Él se sacrificó una vez de manera suficiente y única para que nosotros no tengamos que ser sacrificados, nosotros no tengamos que sufrir la ira de Dios en nuestra vida o una eternidad sin Dios. Es Él quien toma nuestro lugar. Entonces, cada vez que nosotros pretendemos hacer un sacrificio, es decir, buscar pagar algo que hemos recibido, o buscar pagar para recibir algo, espiritualmente hablando, lo que estamos haciendo es invalidando o no considerando el sacrificio de Cristo. Lo que debemos hacer es decir, es imposible que yo pueda pagar, es imposible que yo pueda hacer algo para ganarme el favor de Dios. Y tengo que reconocer que es Él quien tomó el sacrificio, porque era el único que podía, porque era el único que vivió la vida perfecta. Por lo tanto, dejémonos de hacer sacrificios, dejémonos de hacer cosas buscando un favor de parte de Dios. Ahora, eso no significa que tenga que dejar de crecer en la fe, de que tenga que dejar de servir, sino que dejemos de hacerlo por las motivaciones incorrectas. Finalmente, es imposible que por nuestra naturaleza podamos tener suficientes obras para alcanzar la vida eterna. No tenemos el poder para levantar de la muerte o hacer vivir a alguien que ha estado muerto, menos nosotros, que la Biblia dice que estábamos muertos. Es solo el mismo poder que resucitó a Cristo el que puede resucitarnos al final de los tiempos. Por lo tanto, dejemos de vivir con la inseguridad que tiene todo el mundo con respecto a la muerte. No estoy diciendo que busquemos la muerte, pero que vivamos con la seguridad, con la confianza de que aunque la muerte es triste, para los cristianos es el paso a la vida eterna. Y eso no deberíamos tener incertidumbre porque sabemos que no solo Dios nos llevará en el tiempo perfecto, sino que además estaremos una vida eterna junto a Él, porque Él nos aseguró al haber resucitado de que Jesús iba a ser el primero en resucitar y después todo el resto que mora en Cristo. Por lo tanto, es solo Jesús quien vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, es solo Jesús quien murió y se sacrificó por cada uno de nosotros, es solo Jesús quien venció la muerte. Entonces, al saber eso, ¿cómo no nos vamos a querer aferrar a Jesús con todo?
¿cómo no vamos a querer vivir vidas que le agradezcan el haber logrado lo que nosotros por nuestra naturaleza es imposible que hayamos logrado? ¿Cómo no estar agradecidos y contentos aún en medio de las dificultades, sabiendo que Dios nos ha dado lo más preciado? Por lo tanto, dejemos de tratar de buscar esta vida de apariencia que lo único que genera es frustración. Dejemos de tratar de buscar compensar o pagar por algo que hayamos recibido de parte de Dios. Tengamos una vida de agradecimiento. Y dejemos de pensar que por nosotros o nuestras propias fuerzas podemos alcanzar la vida eterna. Porque solo cuando reconocemos nuestra necesidad es que toma sentido un Salvador. Y lo que Jesús quiere es que al reconocer que no podemos, entendamos que Él puede en nosotros. Aferrémonos a Jesús. Creamos realmente lo que Él nos dijo que hizo, está haciendo y va a hacer. Y dejemos que nuestra fe esté centrada solo en Jesús y en nada ni nadie más. Como siempre, mi deseo es que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén. Si este devocional fue de bendición para ti, queremos animarte a que puedas compartirlo también con otras personas para que puedas bendecir su vida. Además te queremos invitar a que puedas visitar nuestro Instagram, pastor.anglicano.antofa o anglicana en Antofagasta. Tenemos un podcast en Spotify y en Apple Podcast llamado Reflexiones Pastor Anglicano Antofa. Puedes visitar nuestra página web www.anglicanaenantofagasta.cl. Además tenemos nuestro Facebook Anglicana en Antofagasta. Por último, queremos animarte que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube IASA espacio ANF. Que el Señor los bendiga mucho esta mañana.